Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a las séptimas Jornadas Profesionales del Cine Español y agradecer al coordinador de la sede de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, que es quien hace posible que este tipo de eventos sucedan. Y es un honor tener hoy entre nosotros, para inaugurar estas jornadas, al director y guionista cinematográfico Imanol Uribe, que además tenemos la suerte que es también profesor de nuestro máster en arte dramático de la Universidad de Alicante, que está aquí pues para hablar de su profesión, la actualidad, el recorrido y cualquier cosa que nos quiera contar hoy. Entonces, Imanol, pues todo tuyo. Hola, perdonad, pero he tenido 4 horas ahí de charla, de hablar sin parar y ya la voz me falla, o sea, pero intentaremos con un poquito de agua. La idea, cuando me habló John de la charla, yo creo que me parecía buena idea contar lo que es el oficio de dirigir, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando vayáis al cine, penséis en las películas, el trabajo que supone dirigir, pero no desde el punto de vista artístico, sino como oficio, como un oficio más que tiene sus pautas y sus comportamientos, ¿no? Y en ese sentido voy a seguir un poco la línea del desarrollo de una producción de una película vista desde el punto de vista de un director, los retos a los que se enfrenta. Alguna vez me han llamado para participar en clases para empresas de otro tipo, y les parecía que la organización de la dirección de la producción de una película y el trabajo de un director se asemeja en otras cosas a un director de empresa de otro tipo, ¿no? De otro tipo de actividades. Entonces voy a hablar un poco pero desde el punto de vista de lo que es el oficio. Me parece que es interesante. Hay muchas cosas que obviamente sabréis, pero hay algunas que os sorprenderán, ¿no? Porque es un poco, bueno, tiene como todos los oficios, tiene sus luces, sus sombras y sus secretos, ¿no? Entonces, lo primero, voy a seguir un poco el proceso de lo que es el hacer una película. Pero, antes de nada, quiero decir que una película, no hay una película igual, obviamente, como no hay un tipo de trabajo, un cuadro igual, o un tipo de trabajo, o una novela igual. Pues no hay una película igual, y los procesos tanto de producción, de desarrollo, etcétera, todos no tienen nada que ver. Para que os hagáis una idea, mis 2 últimas películas han sido Lejos del mar, que fue la anterior, y la que se estrena ahora el 25 de marzo, Llegaron de noche. Entonces, la película anterior, Lejos del mar, empecé a escribir el guión de la película con el guionista con el que también he trabajado en esta, Daniel Cebrián. Empezamos a escribir el guión de la película en marzo, y en septiembre, octubre de ese año estaba rodando ya la película. Y para diciembre estaba acabado el rodaje de la película, la anterior. O sea, que tardé, no llegó a menos que un embarazo, entre que empecé a escribir y estaba la película rodada. Y sin embargo, esta película la empecé un 14 de abril de hace 6 años y se va a estrenar 5 años y 11 meses después. O sea que cada historia y cada es un mundo, ¿no? Y entonces
las películas vienen un poco así y los guiones y las historias también, ¿no? De repente estoy hablando desde mi punto de vista, de mi trayectoria, de mi filmografía. Yo he hecho 15 largometrajes y después otro tipo de cosas, pero largometrajes para cine 15, y cada una pues, ha venido de distintos sitios y nunca sabes de dónde va a venir la próxima película, y sobre todo tan importantes son las películas que haces como las que no haces, o sea, en las que trabajas durante un tiempo y resulta que al final no las haces porque no... Antes, igual me repito, hay alguna chica que les he contado esta misma historia antes, de que un director de cine es alguien que tiene, el único que tiene, trabajas con un equipo, pues normalmente la media en España puede ser 60, 70 personas de equipo, más los actores y demás, y el único que tiene el plano del tesoro es el director, ¿no? Entonces, o estás absolutamente seguro y convencido de todo lo que haces y sabes todo lo que hay que saber sobre ese proyecto, o eres hombre muerto, porque en rodaje hay una frase que decía Truffaut en La noche, que la repito mucho porque me gusta mucho, en La noche, porque creo que define muy bien lo que es un director de cine. En La noche americana hay un momento determinado, él hace de director de la película, como bien sabéis, en La noche americana, y viene a preguntarle un periodista, ¿usted cómo definiría lo que es un director de cine? Y entonces Truffaut dice, pues es una persona a la que le hacen 100 preguntas a lo largo de la jornada de trabajo, sabe la respuesta de 50, pero tiene que contestar a las 100 como si lo supiera absolutamente todo y sin dudar una décima de segundo. Y es, bueno, es un poco verdad. Es decir, que en este trabajo tienes, yo creo que fundamentalmente una de las cosas que caracterizan a un director es, por un lado, rodearse de los mejores para él, claro, tanto del equipo técnico como los actores, aunque el tema de los actores es otro mundo que luego hablamos, pero elegir y luego delegar en los demás tu parte del trabajo. Yo de fotografía sé lo que me gusta o lo que no me gusta. Yo conocimientos tengo de fotografía, pues lo mismo que vosotros, no muchos más. Quiero decir que tengo que encontrar un operador un director de fotografía que sintonice conmigo y con mis criterios, pero él es el que sabe de la fotografía y tengo que delegar en él y fiarme de él. De la música ni hablemos, porque yo tengo un oído muy malo y con el músico, para explicarle lo que yo quiero contar en la película con la música, me veo y me deseo para transmitirle con otro lenguaje los sentimientos que yo quiero, ¿no? Y así con todo el resto del equipo. O sea que una de las características yo creo que esenciales que hay que tener es elegir bien, por supuesto, y sobre todo saber delegar. Y la función, sobre todo primordial y capital de un director de cine, ya lo he repetido muchas veces, es templar egos, porque claro, te reúnes de los mejores, tanto los técnicos como los actores, y hay mucho ego. Entonces un director tiene que tener muchísima mano izquierda, y ir templando egos y navegando y vampirizando a todo el mundo y sacando lo mejor a cada uno. Perdón. En la película. Entonces, hablando un poco de la función del director, la primera elección trascendental, teniendo en cuenta que pues, la media que te puede costar de tu vida son 3 años, 2-3 años cada proyecto, en el mejor de los casos. Habéis visto que este último han sido 6, pero normalmente son, porque está la preparación, el rodaje de la película y después el estreno y luego tienes que seguir con la promoción, etcétera. Bueno, te va a llevar 3 años de tu vida en el mejor de los casos. Y además tienes que hacer una elección que vas a defender luego, te vas a pegar por ella. Entonces la elección capital es, la primera de todas es que contar y dónde elegir los guiones y cómo elegirlos, ¿no? O muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, o te vienen de fuera, te hacen una oferta
y tienes que tomar la decisión de si sí o si no. Hay muchas veces que he dicho que no a películas, he estado en una situación que no podía decir que no, pero he dicho que no porque no podía decir que sí, porque no puedes hacer una cosa en la que no tengas fe y en la que no controles y no sepas. Entonces esa es una de las grandes premisas a la hora de elegir, ¿no? Y luego, si lo que haces es un trabajo basado en una obra literaria, que en mi caso han sido bastantes, yo creo que de las 15, 16 películas que he hecho, pues más de la mitad están basadas en textos literarios de distinto tipo, una cosa capital es la relación con los autores de los textos, porque también hay que templar egos ahí, ¿no? Y hay distintas maneras de adaptar y depende de lo que quieras hacer con el texto que te han dado. Si tú quieres hacer una adaptación fiel, entre comillas, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro de una adaptación absolutamente fiel, que fue El Rey Pasmado, que es una película del año 90, que está basada en una novela de Gonzalo Torrente Ballester, que era Crónica del Rey Pasmado. Y entonces yo le decía a don Gonzalo que bueno, me remonto, para que veáis que los orígenes de por qué a veces se hacen las películas son muy erráticos. Nosotros habíamos producido La muerte de Miquel en los 80 y en aquella época pues la película tuvo muchísimo éxito y entonces el dinero que generaba la película se acumulaba en el Ministerio de Cultura, pero solo se podía utilizar para hacer otra película, otro proyecto. Entonces, y en un tiempo determinado, me parece que era un plazo de 5 años, y a los 5 años no hacías otro proyecto, ese dinero se perdía. Y La muerte de Miquel generó muchísimo dinero en el Ministerio de Cultura, ese dinero estaba ahí retenido hasta que yo no encontraba un proyecto para hacer, no había manera de encontrar, hasta que ya al límite del tiempo, una noche bajé a un Vips en Madrid y estaba recién salido el libro La crónica del Rey Pasmado, y a la mañana siguiente localicé a Gonzalo Torrente Ballester, sobre todo porque me fascinó el libro, sobre todo la secuencia de la reunión de la Inquisición, que es muy divertida, muy crítica y estaba muy bien, y entonces, y que estaba el guión allí, o sea que no había que hacer nada, estaba prácticamente era nada, trasladarlo al cine. Y yo le llamé a Gonzalo Torrente Ballester y no, él había tenido malas experiencias con el cine y bueno, tuve que ir a hacerme varios viajes a Salamanca para convencerlo. Al final le convencí y le convencía más porque yo quería hacer una adaptación absoluta, porque me gustaba el libro tal cual y además estaba la necesidad imperiosa de que tenía que producir una película. Total que le convencí y yo le decía a don Gonzalo, bueno, si hubiera una maquinita que metiéramos el libro por un lado y saliera la película por el otro, la utilizaríamos. Es la única condición que me puso, es que el nivel de tensión sexual que había en la novela fuera parecida en la película y bueno, el primero que la vio fue él y le pareció muy bien, pero era una adaptación absolutamente fidedigna. En ese caso no suele haber problemas de relación aunque a veces los hay, pero bueno, entre el director y el autor, pero cuando lo que quieres hacer con la novela que has elegido es porque te gusta una parte, porque te gusta un personaje, porque por X motivo que se aleja un poco de la novela, entonces ya empiezan los problemas. Por ejemplo, en el caso de Días Contados, es una película basada en un libro de Juan Madrid que se llama Días Contados. Yo también fue así, estaba buscando un proyecto porque también teníamos una productora, habíamos hecho El Rey Pasmado, había tenido mucho éxito y necesitábamos hacer otro proyecto y llevaba 2 años buscando qué hacer. Una de las grandes crisis que tienes siempre es cuando acabas un proyecto que te deja exhausto, es ¿y ahora qué?
¿y ahora qué? Porque hay que empezar otra vez y sobre todo si tienes una productora y tienes que mantenerla y darle más madera a la producción, pues tienes que buscar un proyecto que además te satisfaga, que además te guste y que además crees que vaya a funcionar, ¿no? Entonces, yo estaba también en esa búsqueda y ya pillé una gripe, me iba a ir a la cama con gripe y una librera en el Escorial donde vivo, le dije, me tengo que encerrar con gripe, porque estoy hecho polvo, estoy buscando una película, necesito buscar algo. Dice, toma, léete ese libro, y me dio Días contados, de Juan Madrid. Me lo leí ahí en medio de la fiebre. Y a mí de la novela de Juan Madrid me gustaba una mitad de la novela, que eran los personajes femeninos, que eran unas prostitutas yonkis femeninas, que Juan conocía muy bien porque eran personajes del barrio de Malasaña. Él tenía muchas grabaciones de conversaciones, los diálogos eran estupendos, pero la otra parte de la historia era una historia de un fotógrafo que no tenía, a mí no me interesaba nada, un fotógrafo que venía de África y quería hacer una foto para el Pulitzer, el personaje masculino. Entonces yo estuve dándole vueltas hasta que un día de repente, yo venía además de intentar, estaba muy fascinado con la ópera en aquel momento, con la Carmen de Mérimée, y quería hacer una Carmen moderna, y de repente dije, una Carmen yonki, que claro, era el personaje de Juan Madrid del libro. Mira, aquí está la historia, una Carmen yonki, y de repente no daba el personaje masculino, no funcionaba el fotógrafo, y una noche me desperté y digo, ahí ya está, don José, el militar, va a ser un tipo de ETA militar, que son, digamos, a finales de siglo, a finales del milenio, eran como lo que había debajo de la alfombra en aquel momento en la sociedad, ¿no? El tema de los yonkis, el tema del terrorismo, y hacer una historia, y así surgió la historia. Claro, esto para Juan Madrid le pillaba absolutamente descolgado y no tenía que ver, pero Juan se empeñó en que él quería, porque él después dirigió una película y ha trabajado en algunos guiones. Juan se empeñó en que escribiéramos juntos el guión. Entonces al final dije, bueno, vamos a escribir juntos el guión. Pues duramos, me parece que 2 horas trabajando juntos en el guión, porque a las 2 horas yo le dije que él quería volver a lo suyo, todo el rato a lo suyo, pero que es normal con un autor, ¿no? Y nada, yo dije, mira, Juan, olvídame, déjame que yo siga, y afortunadamente yo seguí mi camino, y ahí acabó la historia, ¿no? Y luego he tenido pues relaciones a veces buenas y a veces malas con con el mismo autor, y que es muy amigo, pues, como Arturo Pérez Reverte, que tuve una cosa buena y una mala, pero muy bien, además le tengo mucho cariño a Arturo, y con gente que se ha entregado. Pues, hay un ejemplo muy bueno que es el Antonio Muñoz Molina, que yo hice Plenilunio, que además me la ofrecieron, no fue idea mía, me vino un productor y me dijo, ¿quieres hacer Plenilunio? Y no la había leído, me la compré, me la leí, y dije, sí, claro que la quiero hacer, me parece una historia fascinante. Y entonces hablé con Antonio, y Antonio me dijo, mira, yo ya he hecho mi acto creativo, que es la novela, ahora te toca el tuyo. Si yo te puedo ayudar en algo, estupendo, y si no, pues nada, haz lo que quieras con la novela. Me pareció una actitud que no es normal, ¿no?, en un autor, y la verdad que de hecho hace un pequeño papel en la película, y me pareció que fue una relación muy buena. Bueno, me estoy enrollando demasiado y no voy a poder hablar de todo lo que quiero hablar, pero bueno, pasando del guión, digamos que la siguiente fase, que es a mí me parece una de las más importantes, es de las más desagradecidas dentro del proceso de producción de una película, son la preparación. O sea, la preparación de la película es donde fija, sobre todo ya en los últimos, antiguamente tenías una cierta capacidad de improvisación en los rodajes, y
Y ahora está todo decidido de antemano, pues los permisos, los no sé qué, los horarios. Tienes que decidir 3 meses antes de empezar a rodar qué vas a hacer el día 4 de rodaje en esa secuencia, si vas a necesitar una grúa, si vas a no sé qué. Y ya, a mí que me gusta una cierta libertad a la hora, eso te constriñe mucho. Entonces la preparación no me gusta nada, porque se toman decisiones. Así como el rodaje me parece el momento más espectacular, y me levantaría todos los días de mi vida a las 5 de la mañana para ir a rodar, porque yo disfruto, me convierto en otra persona. De hecho, he estado 6 años de mi vida detrás de esta película, que duró el rodaje 6 semanas, por esos 6. Es como los yonkis con la droga dura, pues igual, el rodaje para mí es eso, ¿no? Estás mucho tiempo de tu vida, muchos sinsabores, mucho esfuerzo, mucho no sé qué, para esas 6 semanas, 8 semanas en el mejor de los casos, 14 semanas que tuve en mi primera película, Fuga de Segovia, pero es el momento de sublime, ¿no? Está todo, para mí. Hay otros directores que no entiendo, porque cada uno tiene sus aficiones. Hay otros directores, como el pobre Cuerda, que no le gustaba el rodaje, era muy amigo. Me dijo, a mí el rodaje, no, a mí lo que me gusta es el montaje, el rodaje, ay, que se pase rápido, uy, qué mal. Pues no, cada uno tiene su manera de trabajar, pero a mí el rodaje es un momento, puede ser el momento creativo más importante, donde te ves a ti mismo por encima tienes que levantarte todas las mañanas y responder a esas 100 preguntas que te van a hacer toda la gente, todo el equipo, y tienes que tomar decisiones que van a ser para sí y se van a quedar para siempre. En ese momento vas a decidir esto, que se va a grabar y lo vas a ver dentro de 40 años y ahí se va a quedar para siempre. Entonces, estás en un estado especial, excepcional, por encima como si te vieras por encima de eso, y es verdad que estás por encima de tus posibilidades. Y luego, cuando acaba el rodaje, que vienen las 2 primeras semanas después de acabar el rodaje, es como la desintoxicación, ¿no? de los yonkis en ese sentido, ¿no? Entonces, la preparación es la parte más pesada y sobre todo donde tienes que poner las bases de lo que vas a hacer luego, pero todavía no lo tienes claro porque no lo visualizas y tienes que ir tomando decisiones que te compras ya el problema para el futuro y todavía no estás en ese estado de excitación. Para mí es el momento más desagradable, es cuando eliges el equipo, que a mí eso me gusta mucho. Yo normalmente ya, sobre todo ya con el paso del tiempo, pues tengo un equipo fijo, más o menos trabajo con la misma gente que me conoce, sé cómo rinden, ellos me conocen a mí, y ya a la hora de rodar es muy fácil, con una mirada ya nos conocemos todos, ¿no? Y en ese sentido es muy bueno. Entonces, es importante las relaciones que se establecen con el equipo, ¿no? Las relaciones con el productor, por ejemplo, que es una persona clave. Si no lo eres tú mismo, si eres tú mismo, que me ha tocado muchas películas, coproductor o productor de la película, es terrible, porque eres como Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, al principio me pasaba eso. En las primeras películas llegaba del rodaje, de estar metido en el rollo artístico, a la oficina y a hablar de números y a ver qué se podía o no se podía hacer, ¿no? con aquel dinero. Y eso no se lo deseo a nadie, porque era hasta que decidí que mi socio Andrés Santana se ocupara de todo y yo no quería saber nada de la producción mientras se hiciera la película. Pero normalmente, a veces o muchas veces, la producción te viene de otro lado. Tienes que tener una relación con el productor. Entonces, las relaciones con el productor, lo más aconsejable es tener que sean lo más claras posibles y que esté muy claro desde el principio. Tú como director te comprometes a una serie de obligaciones, fundamentalmente a respetar un plan y un presupuesto. Pues a respetar un plan de rodaje. En el cine, el plan de rodaje que se establece por semanas es bastante capital, porque cada día de rodaje es carísimo, y entonces hay muchos factores que influyen en el rodaje,
para desestabilizar ese plan. Entonces hay que hacer un plan y cumplirlo. Entonces mi compromiso normalmente con el productor suele ser utilizar, emplear el tiempo preciso. O sea, si me he comprometido a hacerlo en 6 semanas, hacerlo en 6 semanas, y en esos plazos y en los dineros en los que se ha hablado, ¿no? Entonces, llegando a esos acuerdos, normalmente yo no he tenido mayor problema. Lo que pasa que a veces suceden cosas. Voy a hacer esto porque además he tenido la posibilidad de poneros alguna imagen para ilustrar lo que estoy contando. Entonces, a veces suceden tensiones que no estaban previstas y que tienes que tomar una actitud, ¿no? Entonces hay un caso que os voy a poner una secuencia ahora, que es el caso de Plenilunio, que hablaba antes de Plenilunio, la novela de Muñoz Molina. El coproductor y el productor importante, que era en aquel momento del Grupo Prisa, una empresa del Grupo Prisa. La película, la novela, arranca con un inspector de policía que descubre el horror de una niña a la que estaba basado en un hecho real, además. Y además nos constaba que el asesino había salido justo cuando empezaba la película. El inspector de policía, lo que le mueve en la historia es el horror que le produce el ver a esa niña tan indefensa, muerta, mientras le hacen la autopsia. Eso desencadena todo lo que pasa en el resto de la historia. Total, que yo rodé esa secuencia. Y entonces cuando monté la película se la enseñé, que ese es un momento también cuando enseñan la película a los productores, es un momento bastante clave, se la enseñé a los productores, me dijeron que muy bien, la película muy bien, pero esa secuencia no puede estar. Era la primera secuencia, la película arranca por ahí, ¿no? Esa primera secuencia no puede estar porque esa secuencia hecha fuera del cine a la gente, o sea, no la espanta, no podemos empezar, no va a tener carrera comercial la película. No lo sé si tenían o no tenían razón, pero para mí era tan importante en el desarrollo de la novela, en el desarrollo de la historia, ese horror, que me negué, me enfrenté y dije que no podía, que no tragaba, que me negaba, que no, y al final está en la película. Esa es una historia que os la voy a enseñar para que veáis. La secuencia es dura, pero creo que es que no tiene sentido sino en la historia. Me tengo que poner las gafas. Es la secuencia de títulos de crédito. Por cierto, que hablando, bueno, luego lo comentaré, hablando de títulos de crédito, parece, más que de títulos, las primeras secuencias de las películas, ¿no? Cuando tú vas al cine y cuando se abre el telón y ves la primera, que suele ser la secuencia de créditos, o la anterior a los créditos, pero la primera secuencia de la película, que parece una tontería. Yo creo que en esas primeras secuencias de la película ves el espíritu. Yo normalmente suelo ver el espíritu de la película, o por lo menos yo intento transmitir el espíritu de la película en esas primeras secuencias de títulos. Pero bueno, eso es otra cosa que luego ahora os enseñaré un ejemplo. Esta es la secuencia, arranca con la de títulos, pero es la secuencia que os digo de la discusión
señora dicen que desapareció. A las 7. Bajó a comprar una cartulina. La última persona que la vio fue la dueña de la papelería. Tiene desgarros en el perineo, pero aún no puedo decir si el individuo la penetró o le metió cualquier otra cosa. La sangre que había en la camisa de la niña no es suya porque la incisión que tiene en el cuello es muy pequeña. Una navaja, tal vez. Sí, es muy probable, pero la herida es muy leve. A un niño se lo atemoriza con muy poco. Y esto fue la causa de su muerte. Murió por asfixia. Son sus bragas. Se las hundió hasta el fondo de la garganta. Perdería el conocimiento antes de morir. La falta de oxígeno le sirvió de anestesia. Quiero creer que no sufrió mucho. Si quiere me puede esperar fuera. Yo todavía tengo mucho trabajo. Prefiero quedarme aquí. Se lo digo porque no es agradable, ni siquiera para mí, que es mi trabajo. Yo sé que no es agradable, pero quiero estar aquí. Usted ha debido ver tantos muertos como yo. Sí, he visto, sí. Me dijeron que ha venido usted del País Vasco. Llevo aquí solamente un mes. ¿Había visto usted alguna vez algo parecido? Bueno, pues esta era la secuencia que probablemente igual en el sentido comercial de la película tenían razón, que podía echar a espectadores para atrás, pero en el desarrollo de la historia es que le quitas eso y no entiendes la motivación de ese inspector de policía, no entiendes el resto, desde mi humilde opinión, no entiendes el por qué actúa como actúa ese inspector de policía a lo largo de toda la película. Entonces, en ese sentido, pues me planteé, digamos, de alguna manera. Curiosamente, ahora que estaba viendo cosas que pasan en los rodajes que son imprevistas y que te condicionan y que a veces, pues, digamos que tú sales de punto de partida con todas las bazas de la jugada, pero luego a lo largo del rodaje van pasando pequeños accidentes que a veces te condicionan el desarrollo de la película, y entonces pues hay que ir sorteando, ¿no? En este caso concreto de esta secuencia, ese aula donde hace la autopsia el forense era el aula de medicina de la Facultad de Valladolid. Entonces, todos esos estados que hay como de mármol y no sé qué, se estaba lleno de banquetas para los alumnos que miraban las autopsias desde arriba, y cuando el profesor hacía autopsias estaba todo lleno de banquetas de madera. Entonces solo nos dejaban rodar por la noche en Valladolid, y entonces nosotros estábamos instalados en Palencia en el rodaje, y entonces había que ir a la noche a Valladolid al rodaje. Iba el equipo previamente, los de atrezo y demás, desmontaban todas las sillas de eso, limpiaban todo, lo dejaban así limpio. Entrábamos a las 11:30, 12 de la noche y rodábamos, y a las 6 de la mañana nos íbamos, porque había que montar todo eso para que a las 9 de la mañana estuviera como estaba. Pero yo creo que el espacio merecía la pena. El director de arte, que era Félix Murcia, que era un compañero con el que trabaja mucho, que vive aquí, por cierto, en la Comunidad Valenciana, pues merecía la pena y hicimos el esfuerzo. Pero cuando estábamos empezando a rodar la secuencia, resulta que la niña, que por cierto, hay dos niñas en la película, esta es la única secuencia que tiene, y fue un drama hacer un casting de una niña para hacer ese papel. Claro, que venían las niñas con las madres, y que es muy terrible. Por cierto, que hay por ahí una explotación de niños en el cine que a las madres les daba igual, en este caso les daba igual lo que ella quería que su hija hiciera la película. Y digo, bueno, pues es un papel muy terrible, se lo tengo que contar, señora, que solo va a hacer de cadáver de unas... Sí, bueno, que es muy bien. Entonces, cuando llegó el día de rodaje, resulta que esa noche la niña tenía fiebre y estaba malita. Estaba malita, la niña se quería a su casa, quería ir a dormir, y claro, en aquella situación yo dije, oye, pues nada,
plegamos esto y nos vamos, no podemos, lo primero, no puedes forzar a una niña, por mucho que haya desmontado aquí todos los... Pues la madre se empeñó en que había que hacerlo, convenció a su hija y bueno, ahí se quedó la historia, no hubo el tesón de esa madre, fue muy curioso. No sé si vamos a tener tiempo, me voy a quedar... os puedo enseñar una cosita más. Es que me gustaría hablar también. Es que me he ido enrollado, fíjate lo que tenía. Me he quedado, no he llegado ni al rodaje. Bueno, no, lo que me gustaría decir por lo menos que, bueno, ya lo he dicho antes, que el rodaje es lo más maravilloso del mundo mundial. O sea, ir a un rodaje es estar en ese estado de excitación y de tensión y tener esa capacidad de por un lado sacar de lo mejor de cada uno de los técnicos y de los actores también. No hemos hablado de los actores, pero bueno, ya habrá otra oportunidad de hablar de los actores, ¿no? Para mí me parece que es como droga dura, pero bueno, ya lo he dicho antes. Vamos a dar opción a que... Yo puedo seguir hablando, porque tengo aquí para 3 horas, pero si... Sí, bueno, si quisieran intervenir, aquí tenemos un micrófono también. Si alguien quisiera hacerle alguna pregunta, aprovechando que está Imanol aquí, pues adelante. A mí me ha llamado la atención el respeto al autor cuando estabas haciendo adaptaciones cinematográficas de obras literarias, que no tiene necesariamente que ser así, porque si tú compras los derechos de una obra literaria, pues no tienes necesariamente que contar con la opinión del autor, que es un poco deferencia por tu parte, ¿no? Bueno, eso de cada adaptación y cada caso sí. Es un mundo, ¿no? Depende, además, de qué circunstancias. Yo intento, me interesa, intento contar, sobre todo, lo primero es contarle al autor cómo le vas a destrozar la novela, que eso es, sí. Es lo más importante. La novela te la voy a destrozar, tu mundo que tú tienes, te va a parecer que te lo he destrozado, o sea, y además es verdad, porque cada uno tiene su mundo y sus... Hay un caso, por ejemplo, muy curioso de una película que hice que se llama El viaje de Carol, que es una historia de ese... No me acuerdo ahora el nombre del autor, perdón, pero bueno, de algún lado lo debo tener apuntado. Nos dejó su novela, nos dejó su guión en la oficina. En la oficina venía mucha gente, muchos guionistas, y dejaban guiones cuando la productora funcionaba y dejaban sus guiones, y yo no te leías todos y no sé qué, y hay un guión que se llamaba Los viajes de Carol, se llamaba el guión original, que era de un autor que había, mi mala memoria, que me perdone, pero no me acuerdo ahora el nombre, que había hecho un guión de su propia novela. Lo había dejado ahí y estaba ahí en la oficina y no lo leíamos ni mi socio ni yo, y ahí pasó el tiempo del guión y se lo dio la secretaria. Entonces la secretaria se lo dio y nos lo decía: oye, que hay un guión ahí que os han dejado que es estupendo, ¿por qué no lo leéis? Y ya se fue dejando, y hasta el final ya insistió tanto que bueno, le voy a echar un vistazo a la historia. Entonces, de la historia que contaba, luego la modifiqué bastante, estaba bien, pero sobre todo había una secuencia en la película que me enganchó, que a veces no sabes por lo que te va a pillar una historia, ¿no? Entonces, en ese caso me pilló por una historia. Es un
una historia que habla, el personaje de Carol es una niña americana de padre español, de madre española y padre norteamericano. Él es piloto de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, y su hija, que está en el campo nacional, cuando es su cumpleaños, cruza las líneas enemigas y le echa un regalo desde el avión a su hija. Me pareció, bueno, yo tenía, en aquel momento mis hijas tenían 15 y se llevan 15 años, pues tenía o 14 y 15 años más y 29, y bueno, me parecía que era una película que en aquel momento me pareció que era una película para las dos, ¿no? Para la pequeña y para la mayor, en ese sentido, ¿no? Y esa secuencia me fascinaba muchísimo. El resto de la historia no me interesaba mucho, y le cogí, lo transformé todo, le di vueltas, y además esa pasaba, estaba basada en una historia real, según parece, que él era de Arévalo, creo, en Castilla, y la historia pasaba en Castilla, y tenía su lógica venir desde Madrid hasta Arévalo, pero claro, a mí, como me parecía que era un cuento para niños, sobre la guerra civil entonces me lo llevé a una zona más de cuento, más verde. La rodamos en Galicia y en Portugal y por el norte de España. No sé por qué estaba contando esto ahora de repente. Sí, en fin. Sobre el respeto el respeto al autor. Y que no, claro, a este hombre le destrocé absolutamente la novela, ¿no? Bueno. Ángel García Rondán, sí señor. ¿Le conoces? No, pero joder, que Ángel, una bellísima persona, que me tole. La actriz era Clara Lago y Juanjo Ballesta. Antes, perdonad chicas, pero me lo han puesto muy fácil. Con las chicas con las que he estado trabajando antes les he contado un caso referido a esta película, y lo voy a repetir. Que es muy curioso el modo de interpretar. En esta película se dieron dos casos absolutamente opuestos, que era el caso de Juanjo Ballesta, que estaba en un árbol cogiendo nidos y decía a rodar, bajaba corriendo, se ponía delante de la cámara, decía su texto estupendamente y se iba corriendo. Y es más, cuando ibas a decir corten, él ya adivinaba que ibas a decir corten y se iba antes, ¿no? Entonces ahora lo hacía fantástico, el tío era muy bueno y lo hacía muy bien, y como me ha dicho alguna de las chicas que hemos estado hablando antes, tenía esa facilidad porque él se parecía bastante al personaje que hacía. Él en su vida se parecía bastante al personaje. Y por otro lado estaba Clara Lago, que yo creo que era la primera película, había hecho algún papelín en alguna película, la primera película así, sobre todo el protagonista, era la primera película que hacía. Y Clara, absolutamente lo contrario. Hay una secuencia en la que ella va al jardín donde su madre, que se supone que está descansando en una tumbona del jardín, y cuando va camino de ver a su madre, de repente se va dando cuenta de que está muerta. En la secuencia hay montado, es un plano que dura 15 segundos, 20 segundos, un primer plano de ella acercándose y la expresión que tiene cuando va a ver a su madre muerta. Bueno, pues cuando íbamos a rodar la secuencia, me pidió, yo creo que fue una hora para prepararse el plano, para hacer paraba el equipo tanto tiempo, y dije, mira, yo como mucho te doy media hora y para que prepares el plano, y se tomó, no sé cuánto, al final cuánto tiempo se tomó, pero estuvo un tiempo preparándose su plano, y es una forma de trabajar absolutamente contrapuesta al otro, pero que también es muy válida, lo hizo muy bien, pero es una forma de llegar a la interpretación, digamos, desde otro sitio muy diferente, ¿no? Con respecto a lo que decías del respeto...
Pues con respecto a lo que decíais del respeto a la obra, en la película Under the Skin, el autor, que luego le hicieron una película totalmente diferente a su obra, decía que él estaba encantado en que se le cambiara totalmente el concepto del contenido porque así la podía volver a vender. En este caso creo que se cumplió, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, bueno, muchas cosas me gustaría preguntarte, pero me voy a limitar a una simplemente. ¿Eres de los directores que dejan que los actores funcionen por su cuenta o eres más controlador? ¿Eres más Woody Allen? ¿Eres más Fincher? ¿Dónde te posicionas? Bueno, yo lo mismo, me voy a repetir otra vez, perdón. Lo mismo que me pasa con los actores que con el equipo técnico. Que ya para mí la decisión clave y fundamental es a la hora de elegir un actor para un personaje. Como me equivoque en esa decisión, muy poca solución tiene. Y a veces me he equivocado, ¿no? Y te pegas contra el mundo para solucionar aquello y cuando ya parece que has conseguido algo estás al un 5 sobre 10, ¿no? Y ya te parece que aquello es estupendo, pero porque el error viene de partida, ¿no? Entonces la clave está en tomar hacer una buena elección y luego en tener una buena sintonía, obviamente, en templar, sobre todo cuando hay varios, en templar egos y en tener una buena sintonía con el actor. Entonces, depende de qué circunstancias, pero yo antes les enseñaba a las chicas unas secuencias de Lejos del Mar, que eran Eduard Fernández y Elena Naya, que prácticamente deberían figurar ellos como que co-guionistas de esas secuencias, porque las parieron ellos, ¿no? Era un rodaje muy... Hombre, también me repito, pero las últimas hace ya muchas películas que ruedo normalmente, no sé si lo hago a propósito, eso es el subconsciente, ruedo fuera de Madrid, ruedo en sitios concentrados, ¿no? Esta última estuvimos en Navarra y en Cali, la anterior en el Cabo de Gata. Entonces... No es lo mismo salir de tu casa a rodar a las 6 de la mañana, volver a las 8 de la tarde y volver a la vida cotidiana y enfrentarte a los problemas domésticos y al día siguiente otra vez ir al rodaje, que estar todo un equipo aislado en un pueblo perdido, concentrados en el rodaje de la película, y cuando acaba el rodaje de la película cenas con unos, te ves con otros, sigues hablando de la película se convierte en un bucle de las 24 horas del día y estamos todos metidos en la película y a la mañana siguiente estamos todos con la película en la cabeza y no te has distraído con los problemas que tienes en casa ni con no sé qué. Entonces, en ese sentido, yo intento concentraros, es el subconsciente o elijo las películas que tengan esa posibilidad, ¿no? de reunir a un equipo de gente, porque es un trabajo colectivo. Digamos que el director es el que manipula, el que tiene el mapa del tesoro, como he dicho antes, pero que es un trabajo que depende de todos los demás, es un trabajo colectivo y tienes que tenerles a todos muy motivados y muy incentivados con ese rodaje. Y en ese sentido, yo a los actores normalmente les dejo que me ofrezcan lo que quieran. Ahora, lo mismo que les dejo que me ofrezcan lo que quieran, les pido que yo soy el que decide si se lo compro o no se lo compro. Y probablemente de las cosas que me ofrecen compro el 10%. Pero bueno, pero yo les motivo, tú dime lo que quieras, ofréceme lo que quieras, y yo después ya te compraré, yo selecciono lo que a mí me interesa comprarte, ¿no? Y en ese sentido, pues es una relación muy fructífera y sobre todo si consigues que no se mosqueen cuando les rechazas las ofertas que te hacen, ¿no? Pero que es muy interesante porque sacas mucho más partido. Es que cuando tú escribes un guión o estás preparando, no estás en ese estado excepcional del rodaje, estás en tu casa y por mucho que pienses en la secuencia, no sé qué, no estás en ese estado de excitación absoluta que es un rodaje. Entonces, cuando llega el rodaje, las cosas se empiezan a ver de otra manera y tienes que tener la puerta abierta a que los efluvios que surjan, pues a captarlos para la película.
A veces eso funciona y a veces no. Eso es un ejemplo que he puesto antes también, ¿no? Una película es como un soufflé que lo metes y a veces crece, va creciendo y a veces no. Hay muchísimas películas que tenían todos los ingredientes, pero no ha crecido el soufflé. Y hay muchos directores maravillosos que tienen 30 películas y hay 15 que no les subió el soufflé, ¿no? Eso pasa. Esa es la magia que tiene el cine, ¿no? Sí, una pregunta incidiendo un poco en la relación con los actores, el trabajo con los actores, vinculado a Días Contados. Recuerdo que cuando se estrenó Días Contados, el reparto de la película, que era un reparto impecable y de la que salieron pues al menos 3 actores y 3 actrices que habían hecho cosas antes, pero que despuntaron particularmente, se empezó a hablar, hasta entonces del cine, pues se empezó a hablar del director, del guionista, el productor, y se empezó a hablar por primera vez un poco, por lo menos yo sí lo recuerdo, de los directores de reparto, de los que se encargan, del casting, etcétera. Entonces, no recuerdo si fue Paco Pino el que ¿verdad? Entonces, mi pregunta es doble. Por un lado, ¿cómo es el trabajo con los directores de reparto? Es decir, ¿en qué medida intervienen más o menos a la hora de la elección del casting? Y luego, ¿cómo fue el trabajar con Carmelo Gómez? Que para mí fue un auténtico descubrimiento en esa película. Se convirtió en uno de mis actores favoritos y sigue siéndolo, pero luego es un actor que prácticamente no hace nada desde hace tiempo y no tengo claro si es porque no quieren o no quiere él. Siempre me da la impresión en las entrevistas de que es una persona compleja y no sé en qué medida fue trabajar con él. Bien, vamos primero con lo de Paco Pino. La verdad es que yo creo que en aquella época, Días Contados es del 94, 95 me parece, no había hasta entonces había poca tradición de directores de casting. Los directores hacíamos el casting, elegíamos a los actores, pero sin más ayuda ni más amuleto que eso, ¿no? Entonces, de repente apareció a través de una amiga, me presentaron es que me tengo que remontar. El protagonista, que después sería Carmelo Gómez, que iba a hacer Días Contados, era Antonio Banderas, en un principio. Entonces, se lo habíamos propuesto a Antonio. Coincidió con que Antonio en ese momento fue cuando se fue a Estados Unidos. En principio se iba para un viaje de vuelta y luego pues, ya tardó muchísimo en volver. Entonces nosotros teníamos previsto un reparto. Venía de hacer yo El Rey Pasmao, que todo el reparto era gente súper conocida y íbamos a seguir en esa línea. Y de repente, pues esa ruptura de que Antonio se quedó, no pudo y tal, pues coincidió con que me presentaron a Paco Pino y junto con el director, con mi socio productor Andrés Santana, de repente digo, vamos a darle la vuelta al planteamiento. Como es una historia más tan sórdida y tan tal, y no sé, ¿por qué no vamos al revés? Vamos a buscar gente desconocida que no haya hecho nada. Y de hecho, en la película es la primera película para Ruth Gabriel, para Candela Peña, para Elvira Mínguez, para Pepón Nieto y para alguno más. Y Carmelo, bueno, si Carmelo se había hecho alguna cosa y Javier también, Javier Bardem había hecho, pero estaban, digamos, al principio de sus carreras, de alguna manera, ¿no? Y entonces la verdad es que Paco Pino fue, claro, la relación con el director de casting depende, como todo, ¿no? Depende del feeling y cómo tengas. Yo, por ejemplo, con Paco Pino en Días Contados solo disentí en una propuesta que él me hacía. Las demás estábamos, o sea, él me hacía propuestas y bueno, Paco era un personaje. Paco me vendió a Ruth Gabriel de una manera muy especial. Quiero decir que para mí, la idea de Días Contados venía un poco de la Carmen de Mérimée, el personaje de la Carmen Yonki, y el color de Carmen era el rojo, etcétera. Entonces estábamos buscando a la protagonista, que no dábamos con ella, estamos viendo gente y quedamos una noche en el Coq, que era un bar de copas de Madrid muy, muy de la época. Quedamos a tomar el equipo que estábamos preparando la película y entonces de repente aparece una tía vestida de rojo que pasa delante mío por ahí y dijo, esa podía ser.
esa podía ser el personaje. Y entonces Paco le dijo, Ruth, ven, te voy a presentar a Imanol. Me lo había preparado Paco, la había vestido de rojo, la había hecho pasar por ahí delante, y claro, me entró por los ojos, ¿no? Y Paco era buenísimo para eso, el pobre murió poco después, ¿no? Pero el Paco era un genio para eso. Y solo en todas las propuestas que me hizo de la película, con la única que no estuve de acuerdo era con la que había elegido para hacer el personaje que después hizo Elvira Mínguez. Él me hacía otra propuesta que estaba muy bien también, que tampoco es moco de pavo, que luego trabaja con ella, es la bomba, que es Susi Sánchez. Él me proponía para ese papel a Susi, y a mí me pareció más atractivo una tía que no había hecho nada, que era Elvira Mínguez, o sea, pero con lo demás coincidimos absolutamente en todo, y en ese sentido fue una experiencia muy buena. Luego he trabajado con otros directores de casting que a veces ha ido mejor y a veces no tan bien, ¿no? Depende de la sintonía que tengas. Y en el caso de Carmelo Gómez, pues es con el actor bueno, acabo de trabajar con él en esta película también, ¿no? Es el actor con el que más he trabajado, y Carmelo es un personaje. Estaba, ahora sí, ahora ya quiere trabajar. Estaba cabreado con el mundo, pero ahora ya se le ha pasado un poco. Yo creo que ahora no, pero Carmelo, Carmelo al fin del mundo, ¿sabes? Me parece que es un actor espectacular, estupendo, y muy bien. Una parte de los directores del casting, ¿no? Sí. En un equipo técnico hay un elenco de gente importante, ¿no? Que yo creo que una película puede caer en picado si algunos de estos técnicos no tienen la empatía con el director. Me refiero concretamente al montaje. El montaje son personas que parece que no lo conocen, o sea, Salcedo, Blanco, Fernando Blanco, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Pero yo creo que si hay una buena sintonía con el director, una película buena puede ser mala si hay un mal montaje, y a la inversa. Sí, ¿No opina usted igual? Sí, el montaje influye mucho, y es capital. Yo esta última y muchísimas de mis películas las he montado con Teresa Font, que es una montadora estupenda, y yo tengo la ventaja que yo ya no voy por montaje. Bueno, ahora además, en esta última por la pandemia no podía ir, hemos teletrabajado, pero yo ya no voy. Teresa ya sabe, para bien o para mal, lo dice Teresa además, yo ruedo pensando en el montaje y nada más, o sea, que es una manera de trabajar, y no digo que sea la mejor. Hay otros directores que ruedan multitud de puntos de vista de una secuencia y luego deciden en montaje cómo lo montan. Yo no, yo ya cuando estoy rodando ya la estoy haciendo el montaje en mi cabeza, y son habas contadas, A más B más C. El problema es que cuando te falla algo en esa cadena tiene poca solución, ¿no? Pero bueno, yo ruedo así. Entonces Teresa me conoce y ella monta. Yo no voy, y además tiene una ventaja muy grande, porque tú ruedas la película, ella me la monta, y cuando voy a verla tengo una visión muchísimo más clara que si hubiera estado todo el día ahí detrás. Digamos que los árboles sí me dejan ver el bosque, ¿no? Tengo una distancia, y en ese sentido, además ahora ya con la pandemia, ha sido que nos hemos visto en la sala de mezclas. Lo demás ha sido, ella montaba, me mandaba, yo hacía algún comentario de cosas y ya está, pero como me conoce muy bien. Pero todos los técnicos son capitales en el cine, por supuesto. Montador, hay un núcleo duro ahí que es muy importante, que son los que decidimos la plástica de la película, ¿no? Que son el director de arte, el director de fotografía, el diseñador o diseñadora de vestuario y yo. Esos cuatro decidimos, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, con Félix Murcia, que digo que vive aquí cerca, con Félix, que ha trabajado muchísimas películas, ya se ha jubilado, planteábamos una línea de color, por ejemplo, en Días Contados, una línea de color en las películas, de acuerdo, el director de fotografía, arte y vestuario. Entonces,
El rojo era un rojo que solo utilizábamos para el personaje, fundamentalmente, con matices, ¿no? Pero no soy tan estricto, pero en general, solo para el personaje de ella, ¿no? De Ruth, y no aparecía en el resto. Y queríamos buscar un tipo de ambiente, aunque la película estaba en Malasaña, ambientada en Malasaña, realmente yo quería huir de eso y hacerla un poco un color que pudiera ser neutro y como cemento, que pudiera ser de cualquier país, que pudiera ser Nueva York o pudiera ser Finlandia, que es un colores fríos, de acuerdo con el director de fotografía, que era Javier Aguirre Sarobe, y con Elena Sanchís, que era diseñadora de vestuario. Entonces nos movíamos en una gama de color que respetábamos hasta tal punto que los coches que estaban aparcados en la calle cuando íbamos a rodar un plano, habíamos reservado 2 días antes los espacios para quitar los coches amarillos, los chillones y no sé qué, y mantener un poco la línea de color, o hasta el punto de que Félix Murcia, no sé si me va a dar tiempo de poner una secuencia, igual no. Félix Murcia se inventó en Días Contados, hay una secuencia que está rodada en la Plaza de Cascorro, y fuera habían plantado el ayuntamiento unos arbolitos verdes, y entonces Félix los quería cortar, pero claro, obviamente el ayuntamiento dice, no podemos quitar. Entonces Félix se inventó unas jaulas que después las vendió en Holanda. Se inventó unas jaulas que las puso de hierro retorcido, las puso encima de los arbolitos. Se veía un poquito los arbolitos al fondo, pero tú la dureza te la daba la jaula. O sea, que estaba todo orquestado, digamos, esa línea de color. O sea, entonces esto es, claro, es importantísimo, esa parte del equipo, todo el sonido es capital. Yo trabajé con un gran sonidista que desgraciadamente ha muerto también Gilles Octeon, que era porque España, en comparación con Francia sobre todo, llegamos al sonido directo muy tarde. Yo mi primera película que con sonido directo es El Rey Pasmao, y que era con Gilles Octeon, que era ya el 90. Hasta el 90 pocas películas llegaron a hacerse, un poco antes, pero mía, desde luego, la primera con sonido directo es. Entonces yo odio el doblaje, y claro, el sonido directo era capital, y Gilles Octeon era esencial en el rodaje. Normalmente no había costumbre, pero yo probablemente repito más tomas como por el sonido que por la imagen, porque odio doblar, y alguna vez no me ha quedado más remedio que doblar algún take de alguna secuencia, y con el paso del tiempo digo, uy, aquello lo dobló, aquello hubo que doblarse, ¿no? Y no había más solución. Pues la verdad que nos quedaríamos aquí. Venga, pues nos quedamos. Sí. No, pero el edificio creo que lo tienen que cerrar, y verdaderamente, y Manol, ha sido un placer escucharte. Nos hemos quedado usando desde el principio, no he llegado ni al rodaje, pero bueno. Y eso, pues agradecerte esta deferencia que has tenido con nosotros, y gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Muy bien. Simplemente quienes estén interesados en un certificado de la universidad, quienes se han inscrito y piensan acudir a las 3 sesiones, pueden firmar aquí a la derecha, y simplemente recordarles que la próxima sesión será dentro de 2 viernes con Enrique Urbizu, director también, que estará aquí con nosotros. Gracias.